la invitación, que además yo repito en este segundo encuentro. La primera vez hablé de políticas energéticas y modernización, que también trabajo con modelos TAIS y vuelto a Baltasar. Y esta vez voy a hablar de captura y almacenamiento de carbono. No es mi especialidad, pero como comenté el primer día, los que estuvimos en la primera reunión de esta semana, yo como modelizadora pues tengo que trabajar con todas las tecnologías que hay y he tenido además la suerte y el placer de haber participado en un proyecto de CO2 que voy a contarles, que me pareció a mí especialmente muy grato y muy interesante. Entonces el contenido de esta charla pues, está dividido en dos partes. Una primera parte, voy a hacer una introducción muy ligera, muy didáctica sobre lo que es la captura, transporte, almacenamiento de CO2, y en una segunda parte les voy a contar qué hicimos en este proyecto COMET. COMET corresponde a buscando una infraestructura integrada para el transporte y almacenamiento de CO2 en la región del Mediterráneo Oeste, que comprende España, Portugal y Marruecos. ¿Por qué hablamos de CCS? Bueno, ya Baltasar me ha abierto un poquito el camino. Es una tecnología de la que se habla cuando hablamos de temas de estrategias de mitigación de cambio climático. Tenemos varias estrategias definidas en todos los planes nacionales, en todas las políticas internacionales. Se habla de lo mismo, se habla de eficiencia, se habla de ahorro, combustibles bajos en carbono, combustible nuclear, el gas incluso natural, desarrollar nuevas tecnologías renovables e implementación de las renovables, de aplicar técnicas de geoingeniería como son la plantación o la reforestación para así poder captar y utilizar los bosques como sumideros de carbono, y de captura y almacenamiento de CO2. También, si vamos a la Estrategia Nacional de Cambio Climático en México, vemos que dentro de los 5 pilares que soportan el desarrollo bajo en emisiones y la mitigación, del primero es acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia. Como ha comentado Baltasar también, energía limpia comprende tanto renovables como nuclear y captura y almacenamiento de CO2. Y antes de seguir, una reflexión, porque todos hablamos CAC en castellano, CCS en inglés, pero ¿qué pasa entre la captura y el almacenamiento? Nos estamos dejando fuera una parte fundamental, una parte que además es complicada y es costosa, y es el transporte. Entonces, más bien, pues hablaríamos de CTAC o CCTS, que es un poquito complicado para hablar así, de manera más sencilla entre todos. Voy a primero introducir cuáles son las tecnologías que a día de hoy se están manejando para la captura. Todo esto lo voy a hacer un poquito ligero y rápido porque, bueno, no quiero entrar en temas muy técnicos. Pero a día de hoy la tecnología que se considera más madura de captura es la poscombustión. Como su nombre indica, es la captura de CO2 después de la combustión. Se captura el CO2 en el gas de salida de la combustión. Para eso existen distintos métodos en los que tampoco voy a entrar en detalle, creo que en la charla después se lo van a ampliar, pero que son la absorción y las membranas. Así, muy sencillamente, la absorción consiste en ese CO2, digamos que disolverlo en un líquido tipo amina. La absorción quedan adheridas las moléculas en una superficie, pero ya sólida, y las membranas, que haya una selección, una membrana porosa para que solamente el CO2 pueda traspasar y de esa manera ya queda aislado para su captura. Existe otra tecnología que es la precombustión. Esto, sin embargo, lo que hace es tratar el combustible antes de entrar a la fase de combustión. Por ejemplo, en el caso del carbón, lo que hace es gasificarlo y obtiene un gas que llamamos syngas. Ese syngas es un gas que contiene monóxido de carbono e hidrógeno, que luego, con vapor de agua y una reacción agua-gas, da lugar a hidrógeno y CO2, y ya tenemos el CO2 separado y listo para su captura, también con los mismos métodos de absorción o adsorción. Existe una tercera tecnología que es la combustión oxifuel, o también llamada oxigas. En este caso lo que hacemos es sustituir el aire por oxígeno. De esa forma eliminamos ya el nitrógeno
en nuestro gas y es mucho más fácil luego separar solamente el CO2. Estas tecnologías, tengo que comentar que tienen por supuesto unos costes bastante elevados. La de postcombustión es una tecnología muy adecuada para cuando ya tenemos una tecnología de combustión de carbono o de gas funcionando, porque se instala después. La de precombustión ya es una tecnología todavía más costosa y casi como de nueva planta. Y también tenemos aplicaciones en la industria. Existen ya, por ejemplo, en el refino de petróleo, formas de obtener el hidrógeno mediante técnicas de postcombustión, también en la fabricación de amoníaco o fertilizantes, y también de precombustión a la hora en el asunto del gas sin refinar. Estas son tecnologías que ya se están utilizando también en la industria, no solo en la generación eléctrica. ¿Cuál es el estado actual? Pues estos son datos recientes y aquí vemos las plantas de captura que están funcionando ahora, casi todas aquí concentradas en Estados Unidos. Son un total de 15 plantas. Las plantas que se están ejecutando entre 2016 y 2017, que son un total de 7 plantas, y las plantas que están ya en diseño, que son un total de 11 plantas de aquí a 2020. Bueno, pues teníamos el CO2 ya comprimido y preparado para su transporte. Ahora debemos de llevar el CO2 hasta donde lo vayamos a almacenar. Existen 3 formas de transportar este CO2, lo que son tuberías que llamamos geoductos, por un tanque marino, cuando lo vamos a inyectar en el mar, en el océano, bueno, en depositorios geológicos, pero en el mar, y a través de camión. Obviamente, si la cantidad es muy grande, pues el camión al final lo que vamos a generar es mucho más CO2, transportándolo, sobre todo y a distancias largas. Se utilizan los geoductos cuando son cantidades ya bastante grandes y las distancias a recorrer son largas. Para el transporte por geoducto hay que tener el CO2 bajo unas condiciones muy específicas, muy determinadas, unas presiones y temperaturas muy específicas, que es lo que se llama el estado supercrítico. Es importante que este estado se mantenga a lo largo de todo su transporte, con lo cual esto es una dificultad que luego comentaremos, muy añadida y muy costosa, porque cualquier cosa puede cambiar esas condiciones y generar muchos problemas en las tuberías. Estos son los geoductos que hay ahora en el mundo, casi todos lógicamente en Estados Unidos, ya que ahí es donde hay el mayor número de plantas de captura. Entonces tenemos, el más largo tiene 803 kilómetros, transporta 20 millones de toneladas por año, el más antiguo tiene ya 44 años de vida, y hay uno solamente que es marino, que es este que se encuentra en el Mar del Norte, en Europa. Y una vez que ya hemos transportado y le llevamos al sitio donde tenemos que almacenarlo. Estos se llaman sumideros de CO2. Y fundamentalmente hay 2 tipos. Los dos tipos son formaciones rocosas subterráneas. Una es una formación rocosa subterránea, como los acuíferos, y las otras son formaciones que han albergado en su momento petróleo o gas. Ya se han agotado los recursos y se utilizan de nuevo para almacenar el CO2. Entonces podemos distinguir estos yacimientos de petróleo y gas ya agotados, la recuperación mejorada de gas y petróleo, que es una técnica que se utiliza bastante cuando el petróleo es difícil de extraer. Se utilizan las inyecciones de CO2 para disolverlo con el petróleo y entonces pierde densidad y es mucho más fácil de extraer. Los acuíferos salinos marinos, a profundidades de más de 1000 metros, estos se evitan, no son los más, aparte del coste, porque tienen impactos, primero, desconocidos de lo que podría ser, porque todavía no hay experiencia grande en estos almacenamientos, que tienen también los que están en tierra, pero estos además añaden impactos de eutrofización y de acidificación posiblemente en las aguas. Tenemos los acuíferos salinos terrestres y la recuperación mejorada de metano en vetas de carbón. Por el mismo sistema se inyecta el carbón cuando quedan todavía vetas en la mina y se extrae metano. Estos son también, a su vez, usos posibles del CO2, que es otra parte, vale, almacenamiento, pero también puede utilizar el CO2 y darle un valor económico y utilizarlo como un residuo que puedo aprovechar. Hay varios usos, todos conocemos el uso de las bebidas carbonatadas, en el envase de alimentos, en el tratamiento de aguas, crecimiento de
microalgas, fotosíntesis artificial. Bueno, pues en 2012, este es el dato más reciente que he obtenido, no he encontrado uno posterior, pues la reutilización, quitando lo que es la recuperación mejorada de petróleo, estaba en torno a 120 millones de toneladas de CO2 al año. Lo ideal sería cada vez que estas cantidades fuesen aumentando, claro. Y ahora voy a entrar ya a hablarles del proyecto COMET. El proyecto COMET es un proyecto que subvencionó la Comisión Europea en su 7º programa marco, en el que participamos 17 instituciones de 7 países diferentes. Como he dicho, lo que se trataba era de diseñar una infraestructura integrada de transporte y almacenamiento de CO2 en esta región del Mediterráneo que conforma España, Portugal y Marruecos. Tengo que destacar que entre las instituciones participantes no solo había universidades y centros de investigación, sino también estaban implicadas las compañías de energía, como Endesa en España, Otejo y EDP en Igalp en Portugal. Este es el esquema que seguimos. Yo, claro, no participé en todos los paquetes de trabajo, voy a intentar contar todos lo mejor que pueda, pero fundamentalmente, aparte del paquete primero, que es la coordinación y la gestión del proyecto, y el paquete 7º, que es la difusión de resultados, voy a explicar paquete a paquete, desde el 2 hasta el 6, qué es lo que se hizo. Primero mostrando este esquema, porque la pregunta era, nosotros tenemos unas fuentes de emisiones y queremos capturar ese CO2, queremos transportarlo y queremos almacenarlo. Entonces, primero, ¿dónde están esas fuentes? Porque esto es una cuestión geográfica importante. Yo voy a tener que trazar rutas sobre mis mapas para ocultar esas fuentes con esos subideros. Entonces, ¿dónde están esas fuentes? ¿Cuánto emitimos? Después, ¿dónde están los sitios de almacenamiento? ¿Cuánto pueden almacenar? ¿Y cómo lo transporto? ¿Cómo me muevo de un punto a otro? También no es un problema de ahora, es un problema a futuro, a medio y largo plazo. Entonces, ¿qué va a pasar en 2020, 2030, 2040 y 2050? ¿Cómo va a ser ese diseño? ¿Cómo va a ir creciendo? ¿O cómo va a dejar, o cómo va a quedarse obsoleto si no tiene flujo? Para ello contamos, además de con los modelos energéticos nacionales para España, para Portugal y para Marruecos, y un modelo COMET que se hizo ad hoc para simular y optimizar el recorrido más óptimo de las tuberías, con una base de datos que creamos de emisiones de CO2 en los 3 países, un sistema de información geográfica y mapas. Entonces, ahora si voy paquete de trabajo por paquete de trabajo, en el primero lo que hicimos fue identificar las emisiones, partimos de ahí, ¿no? Entonces hicimos una base de datos con las emisiones de todas las fuentes que había mayores de 100 kilotoneladas de CO2 en la península y en Marruecos, y las caracterizamos con sus coordenadas, ya que las íbamos a necesitar en los mapas de los sistemas de información geográfica, y con las emisiones en los 5 años desde 2005 hasta 2010. Y el sector al que pertenecían. Este es un ejemplo de una cementera, es el primero que aparece en la base de datos que lo he extraído. Y aquí ven pues, el nombre sector, cuáles son las emisiones durante esos años y las coordenadas. En el caso de España determinamos 228 fuentes. Tengo que decir que casi el 70% de las emisiones de los 3 países, de toda la región. Incluso una curiosidad fue que en Marruecos las 2 fuentes más emisoras más relevantes correspondían a 2 ciudades españolas. España tiene 2 ciudades enclavadas en el norte de Marruecos, Ceuta y Melilla, y casualmente, bueno, casualmente no, Marruecos tiene muy poco tejido industrial, tiene muy pocas plantas, y entonces los puntos más relevantes de emisiones pues eran esas 2 plantas de generación de electricidad, que además se le adjudicaron a Marruecos. Como vemos, solamente como un comentario, es que el 41% de las emisiones correspondían al sector eléctrico. Entonces, establecimos luego nuestro ejercicio de modelización para saber cómo iba a ser la evolución de esas emisiones desde 2020 hasta 2050, cómo iba a ser la evolución del sistema eléctrico, de la demanda final de la energía. Establecimos una serie de escenarios que se distinguían entre ellos por el
el objetivo de mitigación y por la hipótesis de crecimiento económico. Entonces, establecimos un escenario conservador con un crecimiento económico alto y con una reducción de un 40% de las emisiones en 2050 con respecto al 90, uno de mitigación alta, que era también crecimiento alto, pero más ambiciosa las reducciones de un 80%, un escenario sin captura, donde no podrían utilizarse estas tecnologías, un escenario de bajo crecimiento y también un alto objetivo de mitigación, y un escenario en el que se le permitiesen a las tuberías atravesar fronteras. En los otros no, en los otros el que lo emite se lo queda. En este escenario se permite que emisiones de Portugal, Marruecos y España vayan a almacenarse en otro país diferente, ¿no? Entonces, en la tarea 5, que ahora me la salto, pero luego seguir en el orden, pues lo que hicimos fue este ejercicio de modelización. Y un ejemplo de los resultados que obtuvimos es, por ejemplo, aquí las emisiones en 4 de los escenarios que vimos. Además, tengo que decir que en todos los escenarios había un objetivo a 2020 del 20% de reducción de emisiones, que es un objetivo de obligado cumplimiento que nos impone, como contó Natalia esta mañana, la Directiva 2020-20. Entonces vemos que en todos los escenarios hay reducción de emisiones, que es la línea naranja. En unos hay más emisiones, más dramáticas, y en otros las emisiones son, pues, son menores. Y la línea azul lo que recoge es la captura, lo que se ha capturado de CO2. Entonces, por ejemplo, en este escenario que habíamos comentado que no había posibilidad de captura, pues claro, la captura es cero, y estas son las emisiones. ¿Por qué? Porque aquí se ven las franjas verdes, que hay una reducción de las emisiones del sector eléctrico porque se incorporan las energías renovables. Lo mismo ocurre aquí, que al principio hay bastante captura y después ya hay muchas menos emisiones del sector eléctrico porque se están incorporando las renovables. Entonces, no hay tanta captura en las tecnologías de CCS. Y en el que más captura se ha dado ha sido en el escenario conservador. Tengo que decir también que en los primeros periodos de 2020, 2030, 2040, casi toda la captura iba en el sector eléctrico. Pero a partir de 2040, 2050, los sectores de cemento, los sectores industriales también empiezan a capturar, a utilizar tecnologías de captura. Esta es una muestra de qué tipo de datos está utilizando el modelo para sus cálculos, porque detrás de todo este trabajo hay siempre un modelo económico, porque es un modelo, como sabéis, de optimización de costes. Entonces, los subidores tienen un coste en función de sus características físicas, la captura tiene un coste, el transporte va a tener un coste en función de los terrenos por los que vaya pasando, y al final, por eso, la solución óptima es la solución óptima en coste. Entonces, en captura, lo que teníamos definidos son los sectores eléctricos con carbón o sin carbón, el sector del cemento, el sector del vidrio, sectores de acero, otros metales, papel y las refinerías, y todas caracterizadas con la tasa de captura, con el combustible, el consumo de combustible, el consumo de electricidad por tonelada de CO2 capturada, y las inversiones, los costes de inversión de 2020 a 2050. En el paquete 3, aquí sí que no participé, pero me pareció fascinante. Lo que se hizo fue un inventario de todos los sumideros posibles, potenciales, para los tres países. En España ya había mucho trabajo adelantado porque hubo un proyecto europeo que se llamaba Geocapacity, donde ya se habían identificado los sumideros posibles. De aquí lo que se hizo fue mejorar la información de la que se disponía. Entonces, bueno, en el caso español tenemos 4 cuencas de ríos, que es donde se encuentran los mejores repositorios, son acuíferos salinos fundamentalmente, y lo que se hizo fue caracterizar cada uno de ellos con sus propiedades físicas y bueno, pues su potencial hasta la capacidad que podían alcanzar de almacenamiento, una base de datos muy extensa. Luego, cada uno de ellos se le dio una calificación. Este es el ejemplo de una calificación en función a distintos criterios. Por ejemplo, ¿cuál era la calidad del almacenamiento a la inyección?
si era un sumidero más o menos poroso, más o menos permeable, cómo se podía producir la inyección, cómo sería de costosa en función de las perforaciones, cuál era la calidad del sellado, cuál era el grosor del sumidero, la litología, si era homogéneo o heterogéneo, cuál era la capacidad que se le había calculado de almacenamiento total, cuáles eran las propiedades. Abierto o cerrado significa que el sumidero puede estar sellado o si no puede también tener fracturas o estar conectado con otros sumideros. Otros recursos que pueden verse afectados por el uso de ese sumidero para el almacenamiento, como puede ser en España los almacenes de gas también son en este tipo de formaciones, entonces compite con el uso de almacenamiento de gas, compite con el uso de acuíferos que tengan agua que pueda ser de uso para el consumo pues, de la población o para el consumo de riego o otros usos, ¿no? Cuestiones medioambientales como que esté próximo a una población o que esté en zonas protegidas. Y también qué calidad teníamos de información sobre ese sumidero. Entonces se le dio una puntuación por cada uno de los criterios a cada sumidero. Se le dio un peso porque se consideraba que unos criterios tenían más peso que otros, eran más relevantes que otros, y al final pues se determinó cuáles eran los más óptimos y cuáles eran los menos óptimos. En la parte 4 lo que se hizo fue, gracias al sistema de información geográfica, juntar toda la información. Entonces, primero se integraron las fuentes y los sumideros. Las fuentes, a su vez, se agruparon en clústeres, que se llaman grupos de fuentes, por proximidad. Y los sumideros, igual, se ubicaron, se formaron grupos de sumideros. Después se caracterizó todo el territorio de los 3 países con unas celdas de 300 por 300 metros. Entonces, se fueron incluyendo los datos espaciales, la pendiente. La pendiente es fundamental en este tipo de transporte, es muy importante porque las pendientes altas van a hacer que tengas que mantener esas condiciones de presión y temperatura que son muy costosas, que tengas que incluir estaciones de bombeo, entonces el coste se incrementa mucho según la pendiente va subiendo. Aquí se ve cómo se clasifica de menor de 10% entre el 10 y el 20 y mayor de 20, con los colores es que va aumentando el coste. Este sería la representación de los costes según las pendientes. En rojo lo más caro y en verde lo más barato. El uso de suelo, pues si se utilizaba, como he dicho antes, era suelo urbano, si había cultivos, si había bosques. Se caracterizaron la red de carreteras y autopistas, las vías ferroviarias, las tuberías de gas, que también son ciertamente a lo mejor obstáculos para el trazado también de los productos, los recursos de agua, ríos y arroyos. También se incluyeron los puertos porque se hizo un estudio paralelo del transporte cuando los sumideros estaban en el mar, del transporte por ceoducto o por puerto, cuál sería el más coste eficiente. Y a todo esto se le añadieron las fuentes y los sumideros. Y lo que se obtuvo fue una red infinita, enorme, de conexiones entre sumideros y fuentes. Este es el mapa de costes de superficie. Con todos estos criterios incorporados, lo que vemos son cuáles son las superficies que van a resultar más caras trazar por ahí nuestros geoductos y cuáles son las superficies más baratas. Como hemos visto antes en el mapa de emisiones de focos, la mayoría de los focos importantes de emisiones en España se centran en las costas, sobre todo en la costa norte hay mucha planta de electricidad con carbón, ¿no? Entonces, el problema que tenemos particular en nuestro país es que las emisiones están en la costa, España en el centro es toda una meseta, para acceder a la meseta hay cordilleras y los sumideros están en la meseta. Entonces es realmente difícil, costoso y un reto poder transportar las emisiones desde la costa hasta los sumideros en el interior. Y en este mapa lo que se representan, los puntitos son los sumideros y según nos vamos alejando, cómo va aumentando el coste si las fuentes están más lejos. Si tengo una fuente por aquí, quiero ir a este sumidero, pues aquí el coste rojo me representa que va a ser muy costoso. Entonces, cuanto más cerca, obviamente, estemos de los sumideros, pues más barato será y más fácil llevarlo ahí para almacenar.
Y finalmente voy a mostrar algunos resultados que obtuvimos. En el paquete de trabajo 5, como he comentado, lo que hicimos fue modelizar nuestros sistemas y entonces aquí tenemos en 2030 los resultados y el diseño que nos daba óptimo de los geoductos en el escenario conservador, y este es el escenario en el que se podían cruzar las fronteras. En el escenario en el que se pueden cruzar las fronteras, lo que obtenemos es que se transporta y se almacena mucho más. ¿Por qué? Porque en España hay muy buenos sumideros, en Marruecos y en Portugal no tanto, entonces Marruecos y Portugal les resulta más coste eficiente mandar esas emisiones a los sumideros en España que mandarlos a los suyos propios. Entonces, cuando se abren las fronteras hay un aumento, pero todo va para España. Estas son las longitudes de los geoductos en los dos casos, en el conservador y cuando las fronteras se abren. Otro escenario que hicimos fue el de alta mitigación, cuando los objetivos de emisiones eran muy altos, del 80%. En este caso, pues había más captura, sobre todo en los primeros periodos. Entonces vemos cómo de 57 que se capturaban y transportaban en 2030, pues serán 100 en el de alta mitigación. Y cuáles son las longitudes de los distintos geoductos y los trazados. ¿Por qué aquí se reduce? Porque aquí, para seguir cumpliendo con los objetivos de mitigación, lo que hace el sistema es incorporar más renovables. No incorpora ya tanto CCS, se queda con lo que tiene y lo que hace es incorporar más renovables, con lo cual pues hay menos CO2 que transportar. Y el último escenario es este de crecimiento económico bajo, en el que hay menos actividad industrial, hay menos emisiones, los objetivos eran iguales que en el conservador y lo que tenemos es menos captura, menos transporte y las rutas son diferentes en todos los casos. Había un ejercicio de animación, yo no lo he podido traer, donde se veía cómo cada periodo de tiempo iba creciendo la red de geoductos y cómo se iba extendiendo. La verdad es que el coste es alto porque la principal vía va de norte a sur, y atraviesa toda la cordillera del Cantábrico y eso tiene un coste, pero no hay otra solución. Entonces es el coste más óptimo dentro de lo costoso que resulta. Y la última parte, no menos interesante y la verdad más práctica a la hora de plantearte el diseño de una red de este tipo, son las sinergias y barreras que se encontraron. Para eso utilizamos una metodología que consistió primero en hacer una revisión bibliográfica de los gasoductos que existían, porque los gasoductos y conocimientos, el trazado de gasoductos, el trabajo con gasoductos puede ser extrapolable a geoductos en cierta medida, y de algunos geoductos que sí que existían, como los que hay en Estados Unidos, que también hicimos una revisión para ver cómo habían funcionado, qué problemas habían encontrado. Hicimos entrevistas con expertos del sector, con los responsables de los gasoductos en España, Portugal y en Marruecos. Y convocamos unos workshops en cada país con los agentes implicados en el sector, en el tema, en la energía, en el transporte, y a partir de ahí pues sacamos una lista de barreras y yo lo he llamado precursores, drivers, es que no encontraba la palabra, y de sinergias. Las sinergias, bueno, estas son en cuanto a tecnología, las sinergias son todas con el gas. Una sinergia, tenemos mucha experiencia en gasoductos, algunas de oleoductos, y entonces esa experiencia, sus ingenieros que tienen experiencia en gasoductos, pueden utilizar sus conocimientos para trabajar con geoductos. Hay experiencia ya también en transporte de CO2 en la industria, como he dicho, química, alimenticia o de recuperación mejorada de petróleo. Las barreras, pues técnicamente, las barreras mayores es que ese estado supercrítico en el que se transporta el CO2 es muy sensible y cambia muy fácilmente las temperaturas y presiones con cualquier impureza, con la intermitencia del flujo o con los transportes cuando tenemos que subir pendientes. Entonces, estas impurezas lo que hacen es generar estos cambios en presión y temperatura que al final, pues lo que ocasionan son corrosiones, son deterioros y a veces si la impureza es el agua, puede además producir atascos de hielo en las tuberías. Las intermitencias, lo mismo, el que el flujo no sea estable,
provoca también cambios de presión y temperatura que dan también en lo mismo, en problemas de corrosión y deterioro de las tuberías. Los fallos, sobre todo lo que hay es una incertidumbre tremenda en qué ocurre si falla este transporte, si hay una rotura o si hay un accidente. No se sabe, no hay experiencia, entonces no se sabe cuál es la probabilidad, no se sabe cuáles son los posibles impactos que esto tendría. Y como he dicho, la topografía. La topografía es un factor clave. Entonces, en cuanto a instalación, mantenimiento, son unos costes muy elevados. Si voy a tener una pendiente muy elevada, tengo que instalar muchos compresores. Esos compresores están alimentados en la red eléctrica, tienen un consumo eléctrico, entonces, bueno, son también temas a considerar. ¿Qué soluciones nos planteaban? Bueno, pues el almacenamiento temporal de CO2 para evitar así las intermitencias en los flujos. Establecer redes y hubs que controlen los flujos y entonces pueden minimizar el cambio en la composición del gas. Estaciones de bombeo, todo esto sube el presupuesto, todo esto son costes. Los aceros de alta calidad para evitar roturas, para que sean más resistentes, lo mismo con las envolturas. Total, que nos lleva a que se va complicando y se van aumentando los costes del proyecto. Y sobre todo, lo que vimos es que faltaba investigación. Investigación en protocolos, investigación en mantenimiento, investigación en todo lo que es el CO2, que se ha hecho previamente en otros casos, como el gas, pero el CO2 todavía está muy retrasado. Y barreras y sinergias no tecnológicas. Bueno, pues un precursor, alguna sinergia es que existe legislación ya en hidrocarburos que puede ser extrapolable o modificada, pero para aplicar al CO2. En Europa existe una directiva de almacenamiento ya hay una regulación. Existe un mercado de emisiones, existen las tasas de CO2, está claro que si el CO2 se le da un valor o se penaliza al que emita CO2, pues eso siempre favorecerá el desarrollo de estas tecnologías. Incluso proporcionará fondos. Si tú pones tasas, esas tasas puedes emplearlas en investigación o en financiación de este tipo de plantas. Y el uso, darle un uso también está a favor de la captura, ¿no? Pero hay muchísimas barreras no tecnológicas, aparte de las que hemos visto tecnológicas, que ya eran considerables. No hay mecanismos de financiación, son proyectos de mucho riesgo y a largo plazo. Nadie se atreve a invertir, las empresas no, es como la nuclear. No me atrevo, esto es un coste muy grande y ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Voy a llegar al final? Falta el marco legal y regulatorio, no hay un marco específico para el transporte y almacenamiento. Faltan mecanismos de penalización. Si penalizo más a las fuentes, ese CO2 tendrá un valor y podré utilizar y podré poner mecanismos para parar estas emisiones o para capturar estas emisiones. El precio del CO2 es bajísimo. En Europa hay un mercado. Cuando se empezaban los proyectos de piloto, que voy a contar un caso, ejemplo, se esperaba un precio de 20-30 euros tonelada hasta los 7, por debajo de 10. Eso pues también ha dejado a los inversores fuera. Ahí no voy a sacar yo beneficio. Como he dicho, es una inversión muy grande y el riesgo es muy alto. Las estaciones de bombeo necesitan infraestructura eléctrica. El acero tiene unos precios en el mercado muy variables. Eso lo comentaban mucho la compañía de gas. La compañía de la distribución de gas hablaba continuamente del problema del precio del acero y la volatilidad. Y sobre todo he señalado dos cosas: incertidumbre. Incertidumbre sobre la recuperación de la inversión, sobre las políticas, sobre la viabilidad y la aceptabilidad social. Es una pena que nuestra compañera Ana Prades no haya podido estar aquí con nosotros, pero ella ha hecho un estudio de aceptabilidad social muy interesante sobre el CCS, que esperamos en otro encuentro nos pueda contar. Y la crisis económica. Y un ejemplo de cómo ha afectado la crisis económica a este desarrollo es el caso de Compostilla. La Unión Europea creó un programa para financiar 6 plantas pilotos en Europa y eligió Compostilla, en León, en el norte de España, como uno de ellos. Este proyecto empezó en 2009, se desarrolló, era una planta piloto de captura con oxifuel de 30 megavatios, una captura del 91%, había ya un acuífero salino localizado para almacenar ese CO2 capturado, el trazado del geoducto
que es este, se había hecho, la evaluación de impacto ambiental había pasado y había sido positiva, eran 145 kilómetros de ceoducto y un presupuesto de 180 millones de euros que se gastó en esta planta piloto. La segunda fase empezaba en 2013. Iba a ser una planta ya de demostración de 300 megavatios. Endesa se retiró del proyecto porque el precio del carbono estaba muy bajo, no tenía financiación, no tenía posibilidad de continuar, dio demasiado riesgo, dejó el producto, no lo empezó, dejó la planta y ahí está. Bueno, todo esto está documentado, hay publicaciones, cualquiera que necesite más información se la puedo facilitar. Y no me acuerdo ya qué iba a decir sobre el impacto ambiental del ceoducto. Ah, sí, una cosa curiosa, sobre la aceptabilidad social. Cuando hicieron el trazado del ceoducto, hicieron la evaluación de impacto ambiental, un día un grupo de técnicos se presentó por la zona y empezó a hacer sondeos, ¿no? Nadie había informado a la población, nadie había dicho que iban a ir, nadie había dicho qué proyecto había en marcha, que iba a pasar. Es una zona delicada porque hay 2 plantas de carbón muy contaminantes, de las peores que hay en España, entonces se revolucionó. Ya enseguida la gente, sin saber qué pasaba, están haciendo agujeros, no. Y no llegaron a ponerse porque, bueno, sí, los ecologistas también se levantaron y no se hizo nada porque el proyecto se cayó por sí solo, pero ya no empezaba bien. Ya había ahí un enfrentamiento social importante. Y bueno, no voy a hablar de conclusiones, voy a hablar de qué resultados hemos obtenido de este proyecto. La base de datos de emisiones, la identificación de todos los sumideros en los 3 países, el impacto que tiene el terreno en el coste del proyecto, escenarios energéticos a medio y largo plazo para distintas hipótesis, la evaluación de las posibles infraestructuras de transporte y almacenamiento, de las barreras y de las sinergias, un sistema de evaluación en general del potencial de desarrollo de la captura, almacenamiento y transporte de CO2 en el Mediterráneo Este y sobre todo un marco que se puede replicar, un marco que se puede aplicar en otros países porque la metodología ya está definida, ¿no? Y las herramientas que se pueden utilizar. Y acabé, muchas gracias.